Y yo mandé todo ese saludo para Gonzalo y no estaba ni grabando. Así que Gonzalo, aunque no pueda estar presente, bendiciones, que llegues bien y te echamos de menos el día de hoy, pero bueno, que el Señor te bendiga a través de esta clase grabada también. La presentación de hoy, antecedentes filosóficos de la Iglesia actual. Así te puse el nombre. Ahí está. Asumo que lo pueden ver. Sí, se ve. Amén. Clase 6. Solamente nos quedan 3 después de esta. Pero qué interesante el tema de esta clase. Antecedentes filosóficos. A ver, de otra manera sería cómo vemos la filosofía desde la iglesia actual. ¿Cómo la podemos relacionar? ¿Mm? A veces parecen dos mundos totalmente separados, desconectados, nada que ver porque la filosofía es del mundo y la iglesia es de Dios, pero, pero la iglesia también puede hacer filosofía, o pueden haber filósofos dentro de la iglesia, o si no hay filósofos, que yo creo que los hay, si no hay filósofos, por lo menos pudieran haber hermanos que gustan, así como leen de política, de deporte y de muchas cosas más, leen también de filosofía sin dejar de ser cristianos, porque sería un prejuicio muy grande asumir que el cristiano no puede eh, gustar de la filosofía. Eh, Prejuicio absurdo. De hecho, les nombro uno desde ya. Por ejemplo, en los años 70, 80 destacaba Francis Schaeffer, eh, que abrió un centro de estudios en Suiza, y en YouTube todavía podemos encontrar sus distintos capítulos de una serie de documentales que se llamaban Entonces, ¿cómo hemos de vivir? Muy buenos, muy buenos, muy, el Señor le dio mucha sabiduría, profundo, buena forma de elaborar y plantear el pensamiento y de recoger lo que otros pensadores han hecho, así que Francis Schaeffer, recomendable, recomendable, 100%. Como ejemplo, solamente deben haber muchos más. Vamos a definirlo primero. Bertrand Russell dice, la filosofía es la tierra de nadie, situada entre la ciencia y la teología y expuesta al ataque de ambos bandos. Diríamos que se hace la víctima, porque dice que están al medio y que lo atacan de ambos lados. Pero lo lindo de esta definición es que ya este hombre lo relaciona con la teología. Por un lado dice que está la ciencia y por el otro lado está la teología, que entre medio está la filosofía y eh, ambos bandos, ambos sectores cuestionan a la filosofía, porque no es ni ciencia ni teología, es como un camino intermedio, por llamarle de alguna forma. ¿No? Interesante, porque ya tiene, ahí estaríamos viendo que un filósofo establece una relación con la teología, como que fueran primas hermanas, ¿ya? Más o menos. Una definición de diccionario dice, es la ciencia que trata de la esencia, las propiedades, causas y efectos de las cosas naturales. Muy interesante. Esa es una definición, porque muchos otros dirían que no es una ciencia, o por lo menos es una ciencia humana, no ciencia exacta, como la física, la química. Esta sería una ciencia humana, u otros dicen que no es una ciencia, es una disciplina, pero que dice que trata de la esencia de las cosas. Y aquí extraje algunos filósofos conocidos, bastante conocidos a nivel mundial. Pitágoras dice que la filosofía es un afán de saber libre y desinteresado. Una definición muy general, está dando ahí un par de características, pero es un deseo por saber de manera libre y desinteresada, porque no trae un beneficio directo,
hay que amar mucho la forma de pensar para cultivar la filosofía, porque normalmente a nadie le pagan por ser filósofo. ¿Mm? Normalmente. Perdón. Ya. Un momentito. Ya. Platón. Platón dice que es la más alta ascensión de la personalidad y la sociedad por medio de la sabiduría. ¿Cómo eso de ascensión? Como que el espíritu se eleva cuando cultiva la filosofía. ¿Mm? Aristóteles dice que es una ciencia universal, difícil, rigurosa, didáctica, preferible, principal y divina. O sea, Aristóteles, discípulo de Platón, y muy destacado Aristóteles, ya vamos a ver algo más específico de él, la destaca por sobre todas las demás áreas del saber, por sobre la matemática, la música, la literatura. Por eso dice que es preferible, es deseable. ¿Saben que aquí me gustaría hacer la definición etimológica? Filosofía es una palabra griega, filo, amor, sofía, sabiduría. Es amor por la sabiduría en el sentido de una búsqueda de la sabiduría. Búsqueda del saber, búsqueda del conocimiento. Eso significa la palabra filosofía. Literalmente, amor por la sabiduría, pero en su sentido general sería búsqueda del saber, del conocimiento, un conocimiento profundo. No es saber cosas, es saber como la esencia de la vida. ¿Ya? Ojo con eso. Cicerón, y aquí nos pasamos a los pensadores romanos, filósofo Cicerón, la filosofía es maestra de la vida, inventora de leyes y guía de la virtud. Miren cómo está poniendo a la filosofía, yo diría, como madre de la moral y de la ética. Para nosotros como cristianos, que es tan importante la moral y la ética, además en un mundo relativista como el de hoy, nos tiene que hacer sentido la definición del romano Cicerón de que la filosofía es fuente de ética, de valores, de moralidad. ¿Mm? Interesante. Penúltimo, Descartes, ya en la época premoderna, en Europa, siglo XVIII será, para confirmarlo, pero ya más acá, más cercano en el tiempo, dice que la filosofía es el estudio de la sabiduría, tanto para conducir la vida como para la conservación de la salud y la invención de todas las artes. Claramente la destaca como la base para las demás ciencias, para el bienestar humano, para el progreso de la humanidad. Descartes la está poniendo como la base. Y Gramsci, un pensador italiano también más reciente, dice que todos, esto no es una definición, pero una característica que nos apela a todos nosotros. Todos somos de algún modo filósofos. ¿Se acuerdan cuando se dice que una persona, un campesino, una persona del vulgo, común y corriente, como un campesino que no es letrado, no ha estudiado, a veces ni siquiera terminó la básica, si es que fue al colegio? Ya no tiene mucha cultura formal, pero se dice, este hombre fue formado en la universidad de la vida. ¿Por qué? Porque igual tiene valores, principios, tiene una forma de entender el mundo. Se estaría cumpliendo lo que Gramsci dice. Todos somos de alguna forma filósofos, porque aún ese campesino, sin muchas letras, es un hombre culto en sus posibilidades, que ha observado la naturaleza, que ha aprendido de otros, y por lo tanto igual es sabio, igual es en alguna medida un filósofo. Interesante. No sé qué descubren de estas definiciones, si algo les llama la atención, si algo les gusta, si algo no les gusta. ¿Alguno quiere comentar? Ni nadie. Seguimos. Del mito a la filosofía. La filosofía, ya la palabra es griega, se desarrolló en Grecia.
Los griegos, desde su origen, eran muy dados a los mitos, para explicarse el mundo, tantas cosas, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, y aparecían los mitos sobre la naturaleza, sobre la tierra, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las personas. Bueno, podríamos comentar más de los mitos, pero veamos este ejemplo del mito de Prometeo. Después los romanos le llamaron Mercurio a este ser divino. Daniel, léenos tú estos párrafos, por favor. ¿Todo el párrafo? Los dos, sí. Ok, dice, el mito de Prometeo. Se trata de una narración oral que trasciende hasta nuestros días como una respuesta primitiva al misterio del origen de la humanidad, según la cual los hombres son figuras perfectas, hechas de barro, elaborados con la mano de Prometeo, el único titán que desafía el poder de Zeus, luego de haber sido vencido por este y ser enviado junto con los demás titanes a las profundidades del Averno. Zeus, indignado, priva del fuego sagrado a las criaturas de Prometeo para vengarse de él. Pero Prometeo no se intimida y para ayudar a los hombres decide robar el fuego de Olimpo. De esta manera los ayudaría a arar la tierra, protegerse del frío y de otros males. Sí, muy bien. Prometeo sería el que tomó del fuego sagrado que había en el Olimpo y lo entregó a los hombres para facilitar la vida de la humanidad. Pero ustedes saben que el fuego simboliza tanto, significa poder, significa seguridad, un poder tremendo, un poder muy grande, porque es peligroso, pero al mismo tiempo hace tanto bien. Y al mismo tiempo, ese fuego, al ser sagrado y que es bajado del Olimpo a los hombres, también representa el conocimiento, el acceso al conocimiento, a los misterios, a las cosas ocultas que el hombre puede ir descubriendo de la ciencia, la filosofía. Entonces, en estas mitologías antiguas se atribuía a que este ser sobrenatural, Prometeo, fue el que trajo el conocimiento que tenían las deidades, lo trajo a los hombres. El portador de la luz. Se han fijado que la ceremonia de las Olimpiadas parte con la antorcha olímpica, que se va pasando de mano en mano sin que el fuego se apague, hasta llegar al altar donde se enciende la llama olímpica. El fuego que viene de los dioses para también iluminar. Zeus no quería dárselo a los hombres, pero gracias a este Prometeo contamos con este fuego que nos ilumina, ¿ah? Que representa fuerza, que representa conocimiento. Por lo tanto, desde esa mitología se tenía una gratitud a este ser Prometeo, y ya les dije que los romanos después le llamaron Mercurio, por eso será que el diario más destacado en Chile se llama el Mercurio, como una fuente de conocimiento. Bueno, para nuestra también cosmovisión cristiana, Mercurio pasó a representar al diablo, para sorpresa de nosotros, pasó a representar al diablo porque sería como la serpiente que sedujo a Adán y Eva a comer del árbol del conocimiento, que Dios no quería que comieran, pero la serpiente le hizo este mal favor de tentarlos a que comieran, y el hombre obtuvo acceso a mayor conocimiento del bien y del mal, que antes no lo conocían, el mal. Por lo tanto, interesante que se ha llegado a identificar a Mercurio con el diablo, con Satanás. Todo esto viene de la mitología griega, lo que estamos relatando acá, y nos ayuda esta relación con la cosmovisión cristiana, porque entendemos que el conocimiento no es solamente luz y algo positivo. El conocimiento, bíblicamente también está revelado así, se puede volver algo peligroso,
algo negativo. Con esto no estoy diciendo que el conocimiento sea malo, pero tiene una faceta peligrosa que nos puede envanecer, que nos puede desapegar de Dios. Tiene una faceta peligrosa. Puede despertar concupiscencia, deseos caídos, perversos que hay en nosotros, el acceder a conocimiento. Por lo tanto, hay que irse piano a piano, no tenemos que ser como receptores de todo, sino que hay que irse paso por paso, ir avanzando e ir filtrando muchas veces. Yo no sé si a alguno le ha pasado, pero a veces uno dice, esto mejor no lo voy a leer porque siento que no estoy preparado para saber esto. Incluso no me hace bien saber esto. Qué lindo cuando uno desarrolla esa conciencia. No hay que absorberlo todo, hay que tener cuidado con ciertas cosas. Y bueno, Pablo dice por ahí en una de sus cartas que no procuremos hacernos maestros muchos de nosotros. No digo que no se pueda, pero dice no procuréis haceros maestros muchos de vosotros. No tengamos un afán por, sabiendo que acarrearemos más condenación. Entonces el conocimiento tiene una faceta peligrosa. ¿Sí? Así que eso respecto al mito de Prometeo. Parece que los griegos de alguna forma percibían estas verdades que son bíblicas también. Y a lo que quiero ir ahora es que, si bien la civilización griega partió con los mitos como forma de explicarse la realidad, el mito fue dejando insatisfecho a muchos griegos que buscaban el conocimiento, buscaban la verdad de las cosas, y sentían que el mito como que los dejaba en la superstición, en una creencia muchas veces absurda, con la que el hombre se conforma y no va más allá. Es que dicen que fue así y se repite por generaciones la misma historia, y habían algunos que, ocupando su capacidad intelectual, decían, no, eso no responde a todas nuestras inquietudes, no es suficiente. Se hacían más preguntas. Y ahí van apareciendo los filósofos que van desplazando a la mitología, la van dejando de lado y se van centrando en la búsqueda disciplinada del saber, del conocimiento, es decir, en la filosofía, en elaborar reflexión intelectual para entender la realidad. Así que el mito va quedando desplazado en los siglos de la civilización griega, y va, especialmente ya del siglo V, se nota que la filosofía pasa a ser más importante, y hasta el día de hoy, si bien recordamos por ahí algunos mitos, pero es más potente recordar la filosofía griega. Pasaron como a otro nivel los griegos, y eso después le heredarían a los romanos. Aquí está, la filosofía clásica. Ahí están los tres grandes de la filosofía clásica: Sócrates, Platón y Aristóteles. Claro. Sócrates al medio, Platón a este lado y Aristóteles a este otro lado. Puse este signo acá arriba porque la letra griega phi es la letra que representa a la filosofía hasta el día de hoy. PHI, phi. Desde el siglo V a.C. se manifiesta la filosofía clásica, es decir, en los años 400, 499 al 400, ya. Ese es el siglo V a.C. ¿Dónde se manifestó? En las polis, es decir, en las ciudades-estado griegas. Famosa Atenas, Esparta, Corinto, las polis. Grecia fue cuna del pensamiento occidental, ya que desde ahí pasa a Roma y luego continúa tanto dentro como fuera del cristianismo. Lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y también en los apologetas y padres de la Iglesia podemos encontrar que tienen
un sustrato, un sustento en la filosofía griega. De hecho, tomen en cuenta que todos esos personajes del Nuevo Testamento, los que escribieron, los apologetas después y los padres de la iglesia, todos hablaban en griego, todos. El griego koiné, el griego común. Por lo tanto, tienen una relación intelectual, entienden, por lo menos en términos generales por último, si no en detalle, pero están bajo la influencia griega, de esos grandes pensadores. ¿Ya? Por lo tanto, imagínense desde ya si la filosofía clásica griega fue en el siglo V, 400 y tanto antes de Cristo, 300, también en el siglo IV. ¿Cómo estaría el mundo de influido en tiempos de Cristo y luego en tiempos de la iglesia primitiva por este pensamiento que venía de 4 siglos, 5 siglos antes? Estaría muy influido, muy permeado. A veces como que tomamos el cristianismo y el Nuevo Testamento como que es una burbuja, algo totalmente revelacional que bajó del cielo por medio de los escritores del Nuevo Testamento fue entregado, pero no, esos hombres están permeados de la cultura griega y por lo tanto de la filosofía griega. Es importante poner esto en relevancia para que nosotros también le demos cierto valor a la filosofía griega y no tengamos ese prejuicio del que hablé al comienzo como que no tiene nada que ver con nosotros los cristianos, la filosofía. Tiene mucho que ver, está en la base, está en el fundamento de lo que estos hombres de la iglesia expresaban. Totalmente. Aquí vamos con algunas características importantes de los 3 filósofos clásicos. Sócrates del año 470 al 399. Ya, ese es del siglo V, pero estos otros ya son más bien del siglo IV. Platón, del 428 al 354 a.C., y Aristóteles, del 384 al 322. Totalmente siglo IV. En cuanto a Sócrates, 4 puntitos para conocerlo un poquito más. Fue un decidido opositor a los sofistas. Quizás después podríamos hablar un poquito de quién eran los sofistas. Pseudo filósofos, discursiadores profesionales, pero Sócrates se oponía a ellos. Segundo, Sócrates se enfoca en la ética en vez de la ciencia. ¿Ya? Interesante, hablamos de la importancia de la ética. Muy importante para Sócrates. Y va a pasar a ser muy importante para el mundo griego. Y de los griegos a los romanos, y de ahí a la iglesia. Tercero, Sócrates es el que acuñó la frase, solo sé que nada sé. Importante frase. No sé por qué era de las frases más usadas, es la revolución pingüina, revolución de estudiantes acá en Chile. La ponían mucho en los carteles los muchachos. Solo sé que nada sé. Pero es verdad, es muy importante esa frase. Saben que está muy en línea con el pensamiento bíblico, porque Pablo en 1 Corintios 8, versículos 1 y 2, dice, si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Es decir, el que se envanece con el conocimiento, entonces no sabe nada como debería. Y dice ahí también, el conocimiento envanece, solo el amor edifica. Esas palabras de Pablo en 1 Corintios 8 están muy en sintonía con esta frase de Sócrates. Y Sócrates era antes de Cristo, pero está enfocando bien su forma de pensar. Hay mucha humildad ahí. Cuarto punto, usa la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Un método de indagación por medio de preguntas. Uso de la lógica y la ironía. Sócrates era capaz de
de extraer la verdad de cualquiera de sus interlocutores, cualquier persona con la que él hablaba, pero lo hacía no diciéndole las cosas, lo hacía haciéndole preguntas y guiándole por medio de preguntas, a fin de que el estudiante, digamos, pudiera sacar la verdad de sí mismo. O sea, era un maestro Sócrates. De Platón, acá tenemos dos características. Él inventó la analogía de la caverna, donde se expone que el conocimiento no es confiar en los sentidos que cada uno tiene, vista, oído, tacto, etc., ni tampoco es algo puramente mental. Es una interacción entre el que percibe y lo percibido. Cada vez que tú estudias algo, hay una interacción entre ti y aquello que estás estudiando. El otro punto dice, fue el padre del idealismo. Se le considera, aquí puse entre comillas, tío de la religión y el abuelo de casi todos los sistemas de especulación teórica rigurosa. Aquí me faltó poner que Platón también es el padre del dualismo. En el Nuevo Testamento, bueno, viene del Antiguo, como la pugna entre el bien y el mal, pero es más clara en el Nuevo Testamento todavía. Y Platón, sin tener el conocimiento bíblico, era un hombre que sostenía una como visión dualista del mundo. Hay dos fuerzas que se oponen y están en constante lucha. Así que muchos dicen que los escritores del Nuevo Testamento, en su dualismo, cuando expresan esa lucha entre el bien y el mal, están inspirados en Platón. Tercero, Aristóteles. Aquí tenemos 4 características. Primero, fue tutor del famoso Alejandro Magno, el gran estratega y político conquistador griego. Este fue su mentor, su guía intelectual, digamos. Segundo punto, Aristóteles fue el que fundó la escuela en Atenas, llamada Liceo. No es que fuera para estudiantes secundarios, sino que el liceo era una gran academia donde iban los hombres jóvenes a estudiar filosofía. Su fundador fue Aristóteles. Importante la Academia de Atenas. Segundo, fue casi canonizado por los estudiosos católicos de la Edad Media, a tal punto que le consideraban un santo pagano. Pagano porque todavía el cristianismo no aparecía, él era pagano, pero su pensamiento era tan correcto, tan puro, que los estudiosos católicos decían, este es un santo, aún siendo pagano. Después, a fines de la Edad Media, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, se basó mucho en Aristóteles. Así que, cómo la filosofía griega clásica influyó en la iglesia, en este caso católica, que era la que había en la Edad Media. Y el último punto, Aristóteles impulsó la clasificación del saber, el conocimiento segmentado. A ver, esto es muy importante, porque está entre nosotros hoy en día. El pensamiento judío y el pensamiento oriental es holístico, es integrador, es como todo el conocimiento forma parte de un todo. Pero los griegos se despegan de esa forma de pensar oriental y desarrollan una forma de elaborar el pensamiento, de avanzar y de ir estudiando por medio de disciplinas. Una disciplina matemática, una disciplina musical, una disciplina en oratoria, en literatura, en filosofía, en política. Hay que especializarse, dirían ellos, hay que enfocarse. Aristóteles especialmente en la escuela de Atenas potencia esta especialización que dice conocimiento segmentado, que nos acompaña hasta el día de hoy en todo ámbito del estudio,
porque uno entra a primero básico y te hacen las clases separadas de matemática, de lenguaje, de arte, de música y todo lo demás. Separado, segmentado. No es todo parte de un todo, sino que se van viendo los saberes separados uno de otro y a veces muy desconectados. Muy desconectados. Eso tiene sus pros y sus contras, pero claramente ha predominado en nuestro mundo occidental y aún se ha contagiado a todo el mundo, porque en todas partes, en la universidad, se estudian los ramos separados. Es una hiper segmentación del conocimiento. Porque, por ejemplo, alguien que ahora estudia medicina, no estudian toda la misma medicina todos los años, sino que uno se especializa en pie, otro se especializa en piel, otro se especializa en el cerebro. Lo mismo en derecho. No son todos abogados igual, sino que hay uno que estudió derecho comercial, otro se especializó en derecho penal, otro en derecho tributario, etc. Y aún en el CETE y en cualquier instituto bíblico, un ramo como este, cualquier ramo, es segmentado. Yo no sé qué están viendo con los demás profesores, ni ellos saben qué están viendo conmigo, porque el conocimiento como que se estableció que tiene que ser así. Pero en algunas partes que no responden a esta lógica occidental, estudian el conocimiento holístico, integrado. Interesante. Interesante. Por ejemplo, si un joven mapuche estudia en su cosmovisión mapuche, normalmente no le van a hacer ramos separados, sino que es como un todo. Si le enseñan algo manual, al mismo tiempo va a estar aprendiendo valores, estructura de la familia, de la economía, todo, su religión, todo va a estar relacionado porque es otra línea, otra forma de enfrentar la realidad y de adquirir conocimiento. Eso respecto a Aristóteles. Bien. Esta imagen representa la alegoría de la caverna. ¿Alguno de ustedes conocía la alegoría de la caverna? Ari, Sí, Jimena. Muy bien. Parece que es un jono. Jessica, supongo que tampoco. Daniel sí. John todavía no aparece. Extrañamos a John. Bueno, Platón ideó esta explicación alegórica acerca de cómo funciona el conocimiento. Dice que todos los hombres somos como esclavos, que estamos amarrados, encadenados en una cueva oscura, ahí, miren, apoyados en un muro, ahí están esos hombres, y solamente pueden mirar hacia la muralla. Del otro lado, como esos hombres están ahí amarrados, no pueden saber que a sus espaldas, más allá del muro, hay una gran fogata, una gran hoguera. Y eso es la luz que le llega a estos hombres encadenados. Les llega luz y aprovechando esa luz, aprovechando esta ubicación, esta forma, Platón dice que van pasando hombres con imágenes. Ahí van con unos bastones que tienen imágenes de animales, formas, cosas, y van pasando delante de manera que se proyecta la sombra en la muralla de la caverna de esas imágenes. Y los hombres que están amarrados como esclavos tienen esa gran distracción, esa gran muestra de algo que los saca de su oscuridad
porque en esa proyección que se forma, están viendo cosas que ellos pueden nombrar, identificar, reconocer y darle un sentido, darle una explicación, contarse un relato de estas sombras que ven pasar. Sombras variadas, no son siempre las mismas. Es como una película permanente que tienen ante sus ojos. Que va pasando, van en movimiento, las imágenes. Y esa sería como estos hombres, estos que están atrás, estos hombres con una especie de sotana, hacen una puesta en escena con la cual mantienen como, diríamos, engañados a los esclavos que están amarrados, como que eso es toda la realidad. Como eso es lo único que pueden ver los esclavos, asumen que eso es lo que hay, esa es la realidad. Toda la vida hemos vivido viendo distintas imágenes, con eso se explicaban la vida y el mundo. Pero resulta que la realidad no se acaba en estos hombres con sotana que están haciendo la puesta en escena para engañar a los esclavos, sino que más allá de la fogata, uno podría salir de la cueva y por lo tanto ver que la realidad aún es mayor que las imágenes que estaban proyectando ellos, es mayor que la misma fogata, hay una luz más intensa arriba en la superficie que este hombre puede observar en primera instancia. Cuando sale la primera vez, a todos nos ha pasado, salir de la oscuridad a la luz del sol te enceguece. Así que de primera tu vista se nubla y no puedes ver mucho, pero tu vista se va abriendo, va captando los colores, el brillo, los árboles verdaderos, que ya no la imagen, sino que la realidad, no la proyección armada artificialmente, sino que la realidad. Entonces Platón nos quiere decir que todas las personas estamos así, encadenados, sometidos a una puesta en escena. Si nos pudiéramos dar vuelta, zafar de las cadenas y ver que es como una estrategia que estos hombres con sotana nos proyectan y nos muestran. Esta es la luz verdadera que se proyectaba en la muralla de la caverna, era el fuego, y ya podrían los esclavos valorar ese fuego, pero si saliéramos los seres humanos de la caverna, que es lo importante, aprender a salir de esta Matrix, lo digo en un concepto más actual, de la película, de la saga Matrix, la trilogía. Resulta que si logramos salir de la Matrix, logramos salir de la cueva, vemos que la realidad es mucho más plena, más cautivante, más admirable. Y eso es lo que dice Platón, que todos deberíamos lograr hacer. No conformarnos con lo que vemos y entendemos limitadamente, sino que procurar salir de ahí. Pablo no anda muy lejos cuando dice, ahora vemos como por espejo oscuramente, mas entonces llegará el día en que veremos cara a cara como este otro hombre que está arriba y conoceremos como fuimos conocidos. Puede ser que en esa cita de Corintios, segunda de Corintios me parece que es, Pablo esté aludiendo a la alegoría de la caverna que los corintios conocían muy bien, una importante polis griega, y Pablo le está escribiendo a ellos. Entonces, démonos cuenta cómo esta alegoría o parábola de Platón está en sintonía también con nuestra comprensión de la realidad, pero nos desafía a no conformarnos, con lo que ya sabemos, ya entendemos. Como decía adelante, cité otra cita de Corintios de Pablo, si alguno cree que sabe algo, está aquí, o quizás está acá arriba, aún no sabe nada como debería saberlo, porque debe anhelar estar acá arriba, fuera de la caverna. ¿Se entiende? Importante, ¿no? ¿Cómo estamos, un José? ¿Se capta la explicación? Bien, qué bueno. Filosofía nos contribuye, está en relación con la escritura, no están en guerra, no la tenemos por qué ver como algo malo o amenazante para la iglesia. ¿Por qué será? De verdad que les dejo esta pregunta,
¿Por qué será que a veces se ve la filosofía, sin conocerla mucho, como algo peligroso, amenazante para la iglesia? ¿Por qué será? ¿Es prejuicio solamente? Podría ser por Tertuliano, ¿Por qué? A ver. porque él decía que no había ninguna comunión entre el cristianismo, entre la fe y la filosofía. O sea, creo que él decía que tiene que ver, eh, sí, algo así, como que no tenía nada que ver Atenas con lo que es el cristianismo. Gracias, Jime, por tu aporte. Sí, pues no conocemos tanto a Tertuliano, no lo hemos leído mucho, pero buen aporte de que un padre de la iglesia establece una separación, ¿sí? Como se pone en una vereda del frente, podría haber influido mucho, además que un teólogo importante de la iglesia, siglo III, me parece, por ahí. Eh, puede ser, puede ser. Aunque la mayoría de los padres de la iglesia, apologetas, eran en cierta manera filósofos. Ser apologeta es ser una especie de filósofo también. Argumentador, que conoce el pensamiento de los inconversos, digamos. Lo sabe entender, interpretar y dialogar con ellos. Pero puede haber influido posturas como la de Tertuliano. Qué bueno que leyeron el libro de Retorno a la historia del pensamiento cristiano de Justo González, porque pueden conectarlo más todavía con esto. Bien, miren, aquí tengo yo en esta clase he hecho algunas alusiones del Nuevo Testamento, especialmente de Pablo, a la alegoría de la caverna, pero aquí tengo dos citas súper específicas que a mí me parece bastante clara la conexión. Primeramente Juan, capítulo 1, del 4 al 10. En él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz, concepto luz, de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, concepto tinieblas, contraste, luz y tiniebla, resplandecer, ¿ah? Una luz que llega a enceguecer. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. O sea que aquí Juan nos está diciendo que la luz a la que deberíamos querer salir cuando salimos de la caverna es a la luz de Cristo, es encontrarnos con Cristo mismo, ¿verdad? No es el conocimiento por sí mismo, es encontrarnos con Cristo, es ver y valorar a Cristo. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Miren, tengo que volver a la imagen. Platón, yo no me refería a estos hombrecitos que están aquí en el túnel de salida. Platón dice, si de repente alguien que recibió la iluminación, la revelación, entra a la caverna y llama, ayuda a salir a los que están esclavos, los convence de salir, esa persona está haciendo un gran favor al que sale porque lo está sacando a la luz. Y acá, en la cita de Juan, está diciendo que Juan el Bautista era uno de esos, bueno, era el último gran profeta, ¿verdad? Así que el apóstol Juan está diciendo que Juan el Bautista fue aquella persona que vino a llamarnos a salir de la caverna para conocer la luz de Cristo, para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera, vuelve a hablar de Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Platón dice que la mayoría de los esclavos se acostumbran a ser esclavos y a pensar como esclavos, y para ellos esta es toda la realidad
suficiente, no necesitan más. No necesitan que los saquen de esa posición acostumbrada. Como dice Juan acá, el mundo no quiso conocer a Jesús, en general está hablando, pero la luz está ahí. Así que aquí tenemos una gran relación de palabras del apóstol Juan con la famosa alegoría de la caverna, que hasta el día de hoy muchos de nuestros jovencitos lo estudian en el colegio e incluso en la universidad. Así que es importante conocerla nosotros también para dialogar con este mundo. La segunda cita es de Pablo en Hechos 17:27. Fíjense que esta cita de Hechos 17 es cuando Pablo está de visita en la ciudad de Atenas, una de las más importantes polis griegas, ciudad-estado griega, hoy en día la capital de Grecia. Pablo está ahí en el Areópago, en la plaza pública, donde normalmente los hombres se juntan a discutir de política, religión, filosofía, economía, y Pablo predica, ¿se acuerdan? En base a la estatua del Dios no conocido, y llega a decir estas palabras en el versículo 27 que para mi gusto son pero clarísimas, que Pablo está aludiendo a la alegoría de la caverna. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, porque están en oscuridad, están en la caverna oscura, aunque sea palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cómo les da esperanza a los atenienses que conocen la alegoría de la caverna, que la entienden, que se identifican con ella? Y Pablo les está diciendo, busquen a Dios, aunque sea a tientas, para que puedan hallarle, porque Él no está lejos, porque Él nos ama. Este mensaje podríamos extrapolarlo y llevarlo a cualquier persona de nuestra generación. Busca, aunque sea palpando, pero sé persistente, busca para que puedas hallarle, porque Él no está lejos de ti, no está lejos, bueno, Él se incluye, de ninguno de nosotros. Hermosa palabra de evangelización, pero donde Pablo conoce la cultura, el conocimiento de ellos, y desde ahí les predica. Qué tremendo que Pablo echa mano de la instrucción, de su formación, del conocimiento que tiene, y por lo tanto no está despreciando la filosofía de los hombres, sino que se vale de ella para predicarle a sus contemporáneos, en este caso de Atenas. Hasta ahí. Traté de avanzar a buen ritmo, y hasta ahí quería avanzar. Así vamos a abrir micrófono para escucharles qué van captando, qué van sintiendo con esta exposición, y ya después, yo creo que después del break, me voy a apoyar en Alich para que nos guíen algunas diapositivas que vienen. Pero hasta aquí. ¿Qué tienen ustedes ahí? ¿Qué perciben? ¿Qué sienten al respecto? Profe, Alich. sin duda que en el mundo del Nuevo Testamento la filosofía griega fue muy influyente. Estoico. Pablo profesaba un tipo de filosofía, y sin duda también Juan está pensando en este logos, en esta razón universal que para los filósofos griegos era todo lo que nosotros logramos percibir, pensar y captar, es porque el logos participa allí. Entonces, lo que plantea Juan es que este logos, esta razón universal, esta fuente cósmica de sabiduría, se encarnó en la persona de Jesús. Entonces, sin duda, todo este relato está tomado desde esos conceptos. Entonces,
Eso es una cosa. Y lo otro, con respecto a lo que preguntó delante, ¿por qué la iglesia tiene tanta distancia con la filosofía? Yo pienso que es por el tema del fundamentalismo, es decir, del literalismo que nosotros muchas veces le hemos querido dar a los textos y de las certezas que muchas veces todos tienen, no entendiendo que la teología es un acercamiento interpretativo simplemente a la autorrevelación de Dios. Por lo tanto, la filosofía es un mundo totalmente especulativo, que no sirve para nada, que es para simplemente ensuciar el espíritu, para desconectarnos de la verdadera palabra del Señor, siendo de que toda la Escritura, por lo menos gran parte del Nuevo Testamento, por no decir todo, está, como decía al principio, totalmente influenciado por la filosofía, totalmente influenciado. O sea, bueno, Juan con los gnósticos después, o tal vez en sus tres cartas y en el Evangelio, siempre tratando de estar rebatiendo ahí la influencia que tenían los gnósticos de este neoplatonismo también, y lo podemos ver en todo el texto. Estás diciendo cosas tan buenas, Alice, que estoy tomando apunte, porque son cosas que podría incorporar a esta presentación. Gracias por decir tanto en tan poco tiempo, pero lo primero que destaqué aquí es que hablaste del logos. Yo ni me acordé, pero claro que debería incorporarlo porque yo creo que todos ustedes saben que cuando Alice habla de logos, es la expresión que en Juan capítulo 1 está traducida como el verbo. Y por ahí en otras partes también de las cartas de Juan, el verbo. El logos claramente es una palabra griega que no significa simplemente verbo o palabra en acción, palabra con poder. El logos era un concepto de la filosofía griega antes de Cristo, porque los griegos buscaban la razón de ser de todas las cosas. Y uno partió diciendo que era el agua, por ahí va a venir después, claro, Tales de Mileto creo que era. Parte diciendo que el concepto básico, esencial, que da explicación a todo lo que existe es el agua. Después va a venir otro que dice que es el fuego. Va a venir otro, no me acuerdo si será el aire, otra cosa, van a decir otros acercamientos a la realidad, pero va a llegar uno que dice, es el logos, el principio fundamental y básico. Claro, como son filósofos griegos de antes de Cristo, no están diciendo logos refiriéndose a Jesucristo, pero están diciendo que es una palabra especial, con poder, una palabra que da fundamento a todo. O sea, filosóficamente, por medio de la abstracción, están descubriendo una verdad espiritual que no la entienden con claridad, pero ya la están delineando, y Juan la retoma y dice, ese logos es él, es el que conocimos y habitó en nosotros, es Jesucristo. Así que hay un concepto griego que también Juan lo destaca muy fuerte. Alice le llamó la razón universal. Muy bien. Muy bien. Entonces, una vez más vemos que hay relación entre nuestra Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, y la filosofía griega. Una relación donde no se están condenando mutuamente, o el cristianismo no está condenando la filosofía, la está retomando. ¿Por qué? Porque hay ahí atisbos de verdad o de revelación. Acertaron en muchas cosas. Alice también se refirió al fundamentalismo, respondiendo a mi pregunta, y gracias también, gracias porque también nos da un acercamiento, porque hemos hablado un poquito, porque a ver, Alice con esa respuesta nos da un acercamiento de por qué la iglesia se cierra, o algunas partes de la iglesia cristiana se cierran a la filosofía,
y hemos hablado algo del fundamentalismo, y es bueno tenerlo presente como Alice lo está haciendo, de que esa postura cerrada no le hace bien a la iglesia. No le hace bien. La hace tomar distancia de un mundo al que tiene que amar y con el cual tiene que saber dialogar. Y si se cierra, queda como una isla desconectada de la realidad. Y la iglesia, para ser efectiva, tiene que encarnarse. No encarnarse en el pecado, encarnarse en su amor al mundo, a la humanidad, a las personas, relacionarse con ellas y darse por ellas. Y para amarlos hay que conocerlos, conocer lo que piensan, no estigmatizarlos como yo decía, con una visión llena de prejuicios hacia el mundo, hacia su forma de pensar. ¿Ok? Otra frase que destaqué de la intervención de su compañero es que la teología es un acercamiento interpretativo. La teología está en constante elaboración, se parece a la filosofía, y la teología no necesariamente está llegando a verdades definitivas, sino que está en elaboración constante y va mejorando la comprensión de la cristiandad acerca de las verdades bíblicas, acerca de distintos conceptos, acerca de muchos pasajes bíblicos. Me dio calor. Ahí sí. Es un acercamiento interpretativo. Comprenderlo así nos ayuda a no caer en un fundamentalismo teológico, a no ser cerrado en nuestras formas de pensar, en nuestras interpretaciones, y a mantenernos en permanente diálogo, ya sea con otras interpretaciones, ya sea con el mundo, y aún con nosotros mismos, porque hay un diálogo interior que, en el cual Dios también está trabajando para que comprendamos mejor las cosas. Bueno, lo último no lo voy a comentar, pero Alice nos hablaba de Juan y su argumentación contra los gnósticos. Muy bueno también. Tomé nota de todo eso, estimado Alice. ¿Alguien más tiene algún sentir, algo que le llama la atención de todo esto? Daniel. Yo, algo cortito. Que necesito obviamente dar como mi parecer, porque obviamente lo que uno puede opinar es siempre un aspecto personal. Pero me llamó la atención la palabra, no sé si está bien utilizada la palabra cuando Alice dijo que la iglesia o el cristianismo, no sé cómo fue que lo mencionó, pero había sido como influenciado por la filosofía griega. No sé si la palabra es muy correcta, Ya. porque da la sensación de que una parte de la filosofía afectó a la iglesia, y yo creo que es al revés. Yo creo que la iglesia estratégicamente en ese tiempo se valió de la filosofía griega para aplicarla de una manera y alcanzar ese público. De hecho, el pasaje que ustedes han mencionado en más de alguna ocasión es el del Dios no conocido. Ese no es que estaba hecho para el creador, sino que Pablo se vale de eso para poder aplicar su evangelio, ¿no es cierto?, a la gente de ese tiempo. Yo creo que no es tanto una influencia, yo creo que es una estrategia. Y de la misma forma, la estrategia la pueden utilizar, y sé que lo hacen, los mismos misioneros, porque los misioneros no van con filosofía a Camerún o a una parte, a donde fue una misionera, a Mozambique, un país súper desconocido. No van con filosofía, van con otra cosa. Entonces hay un tema con la estrategia, con la táctica del misionero o del apóstol en ese tiempo, que también era un enviado, para poder impactar al público objetivo. Yo creo que más bien va por ahí el tema. Ese era mi alcance que quería hacer. Gracias. Interesante, Daniel, pero yo te añadiría que los misioneros muchas veces van con su propia forma de pensar, se le podrá llamar cosmovisión o incluso ideología, muchas veces, no siempre, pero van con sus propias ideologías a la gente a la que le van a evangelizar, además del mensaje del evangelio, porque
el caso de muchos misioneros norteamericanos que en el siglo XX vinieron acá, especialmente a Latinoamérica. Ellos, por supuesto que predicaban el Evangelio, la palabra de Dios, pero también hacían como una campaña política a favor del capitalismo y de la ideología norteamericana. Porque tengamos en cuenta que en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial para acá, el mundo estaba dividido en el comunismo, liderado por la Unión Soviética, y el capitalismo, liderado por Estados Unidos. Y los misioneros no venían así de manera inocua, desconectados de esa realidad política, sino que predicaban y al mismo tiempo influenciaban y promovían su ideología. Entonces, ojalá fuera siempre libre de, pero es difícil que una persona se libre de, es bien difícil. Y en el ejemplo que doy, ocurrió eso. Ocurrió eso. Supongo yo que los latinoamericanos que ya en esta última década vamos a predicar, como dijiste tú, a Mozambique y a otras partes del mundo, no vamos promoviendo ni el capitalismo ni el comunismo, porque ya el mundo no se mueve en esa dinámica, y aparte que Chile, un país latinoamericano pequeño, no tiene una ideología propia en este sentido. Pero de que ocurrió o ha ocurrido, ¿me entiendes? Interesante. Aprovecho de comentarlo porque este ramo se llama Desafíos del Pentecostalismo. Y es un tema peliagudo. Yo solo lo enuncio de pasadita, pero sería muy interesante que en alguna de las clases que nos quedan, bueno, la próxima clase viene antecedentes político-económicos. Y como es tema político, si ustedes lo sacan, lo comentamos. ¿Cómo se relacionó la visión política norteamericana y se sigue relacionando con la forma de hacer iglesia o de evangelizar? Tema complejo porque trae a veces consecuencias complejas también. Eso respecto a eso que aprovecho de enunciar, de dejarlo ahí planteado. Si surgen comentarios, lo vamos a comentar más, pero Ali, ya que fuiste interpelado, no sé si quieres aclarar algo que decir. Sí, o sea, siempre es bueno decir algo. Lo que yo traté de decir, a lo mejor no lo expliqué bien, es que el mundo del Nuevo Testamento, es decir, el siglo I, estaba influenciado por la filosofía griega. Entonces, desde allí que los autores, por supuesto, estaban influenciados por este modo de pensar. Pero no más que eso, bien, súper bien. Sí, sí. Bueno, bien interesante expresar lo que está ahí, lo que uno siente, percibe. Bien. ¿Alguien más? Sí, no. Ya. Bueno, estamos en un buen minuto para ir a tomarnos un cafecito, algo calentito. 15 minutos. Nos vemos un ratito más. Volvemos a la presentación, pero en esta ocasión apoyándonos en nuestro querido Alich para que nos ayude como moderando esta parte. Ahí. Hay una lista ahí de unos pensadores y lo que cada uno hizo. Es bueno leerlo para ir reconociendo el aporte de distintos pensadores griegos de la antigüedad. Y bueno, Alich, te dejo a ti, querido hermano, para que moderes un tiempo. Gracias, profe, gracias por la confianza. Así que vamos a estudiar aquí estos conceptos
que el profe ha planteado en términos generales, ¿cierto, profe? Esto es también conocimiento general que tanto nos sirve hoy día en este tiempo tan globalizado y donde requerimos, y nuestros jóvenes siempre requieren respuestas. Entonces, a más de alguno de estos nos van a citar en algún momento, en alguna discusión apologética por ahí, ¿no? El primero dice Tales, ¿no? Tales, no lo logro ver bien. Logró prever con exactitud el eclipse del 585 antes de Cristo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Que no los estaba viendo. Anaximandro trazó el primer mapa para mercaderes. Demócrito, 420, siglo V antes de Cristo. Los átomos como partículas fundamentales. Galeno, primera anatomía. Excelente Galeno, no sabía que este había sido. Diofanto, iniciador del álgebra. Euclides, ¿se escucha ahí la María? Esos son los gritos de la María Jesús. Euclides, y llegó el David que andaba en el ensayo del grupo de alabanza de la iglesia. El baterista de la iglesia, mi hijo, tiene 9 aquí también, por ahí anda, viene con hambre. Quedamos acá en Euclides, geometría y reflexión de la luz. Este me dejó mal como se lea. Ctesibio, reloj de agua. Hiparco dice que tabuló 1080 estrellas, compiló las primeras tablas trigonométricas. Aristarco calculó el diámetro de la luna con solo un 8% de error, impresionante, por el tiempo que no tenían las tecnologías que hoy tenemos, y solo un 8%. Yo creo que es muy poco. Y propuso el movimiento de traslación. Wow. Erastótenes calculó la circunferencia de la Tierra. Ptolomeo trazó los primeros mapas precisos. Sosígenes hizo el primer calendario. Herón inventó una máquina de vapor. Apolonio estudió las curvas como secciones de un cono. Arquímedes, este es más conocido, desarrolló la física de las palancas, la flotación, la hidráulica, e inventó maquinaria de guerra. Interesante todo lo que hicieron estos señores. Desde la filosofía se desarrolló la ciencia, por supuesto. No sé si hay alguno de los chicos que quiera hacer algún comentario de los nombres expuestos aquí, si es que por ahí conoce alguno, o tiene algún más conocimiento o algún aporte que quiera hacer de estos filósofos, armadores de ciencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que dieron el puntapié inicial a lo que hoy día tenemos como un desarrollo holístico de los conocimientos humanos. Hermano, no aparece, por ejemplo, Pitágoras con su geometría. Faltaron algunos, pero, a ver, yo cuál conocía, el de la palanca, Arquímedes, el principio de la palanca, y sabía que Galeno tenía que ver con la medicina. A los demás, si alguna vez los escuché, fue de pasadita, no retuve lo que hicieron, sus nombres tampoco, pero como que al ver toda la panorámica de esta lista larga de pensadores griegos, sorprende la capacidad, siendo que en esos tiempos tenían tan poco acceso a
a tecnología, a desarrollo científico, con lo poquito que tenían, descubrieron tantas cosas. Entonces, eso me impresiona y lo valoro. Y nos habla de la capacidad que Dios puso en nosotros, los seres humanos, para descubrir los misterios, las leyes de la física, de la naturaleza en general, y en base a eso, esa capacidad que Dios puso en nosotros, y a los descubrimientos que vamos haciendo, la posibilidad de avanzar como sociedad, como humanidad, ¿verdad? Eso me sorprende. Y un punto, profe, que también es importante. Bueno, yo por ejemplo, de estos conocí a Arquímedes, a Tales y tal vez a Demócrito, pero los demás no los había escuchado. Ahora, ¿ellos son casi todos del siglo V? ¿O hay variación de siglos acá? Hay mucha variación de siglos, pero todos son de antes de Cristo. Un comentario importante, como la escritura, si bien es cierto, no es un libro de ciencia, ¿no? Eso todos lo sabemos, sino que es un libro que habla de un plan de salvación de Génesis y Apocalipsis. Sin embargo, da ciertos atisbos de ciencia y algunas ideas específicas con respecto, por ejemplo, a cuando Isaías dice que estaba sentado Dios sobre el círculo de la tierra, o habla Job, el que hizo el Orión y las Pleiades, qué sé yo, tal vez influenciado por la astrología persa, no sé, de